Ahora, ¿cómo podemos identificar, cómo podemos ver que el bautismo tiene una identidad, tiene una evidencia pública de una nueva vida? ¿Cómo podemos ver en la historia de la Biblia que el bautismo representa o es una señal de que ha dejado o ha pasado de muerte a vida? Y quiero que usted vea en Génesis capítulo 7, dice la palabra de Dios que Dios le dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto junto delante de mí en esta generación. Y el diluvio, hermanos, representa una muerte, pero representa una vida, simboliza ese nuevo nacimiento. Todo, todo quedó atrás y todo fue hecho nuevo. Y cuando vemos que todo quedó atrás, estamos entendiendo aquí que pasaron los días, Dios hizo llover, que Noé hizo todo conforme lo que Dios le pidió, y cuando las aguas destruyeron toda la tierra, entonces el hombre quedó totalmente a expensas de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue que la tierra cubriera, que la lluvia cubriera toda la tierra 40 días y 40 noches. Y Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las tres mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres, todos, las aves, todos los que entraron en el arca, dice la palabra de Dios, todos los que vinieron como había mandado Dios, fueron salvos, salvos de la destrucción, ¿sí? Y cuando dice la palabra de Dios que terminó el diluvio, cuando dejó de llover, entonces vino un nuevo comienzo para Noé y para toda su familia, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ver, estoy avanzando rápidamente en el capítulo 8, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y se cerraron las fuentes del abismo. Y entonces dice la palabra de Dios que sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana, envió un cuervo y volviéndose hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Luego envió una paloma, ¿sí? Y no hallaba la paloma donde sentar la planta de su pie, pues estaba todavía el agua. Esperó otros 7 días y volvió a enviar una paloma y trajo una hoja de olivo, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Vinieron 7 días más y sucedió que Noé pudo entender que las aguas se habían secado sobre la tierra, y Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Entonces habló Dios a Noé diciendo, estoy en el versículo 15, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, ¿sí? Y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y ellos salieron juntamente con todos los que estaban en el arca. Y Noé edificó un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y ofreció holocausto. Y comienza la nueva vida de Noé. Pero, ¿qué simboliza el diluvio y toda esta historia que está aquí en Génesis 9? Simboliza que hay un pasado, que algo fue sepultado en la tierra y que hay una nueva vida determinada por Dios, que el hombre no merece, pero que Dios lo da. Toda la maldad del hombre quedó en el pasado. Y Dios da la oportunidad a Noé y a su familia de ser salvos. Y al bajar del arca, están marcando, están dando a entender que ha sucedido algo en el pasado y que al bajar del arca comienza un presente. ¿Quiénes murieron?
murieron los pecadores, los necios. Y en otras palabras, todo el pecado fue muerto y sepultado. ¿Y cómo fue ese inicio de esa nueva etapa de la vida de Noé? Porque Noé creyó por fe y le fue contado por justicia. Y por eso Noé le creyó a Dios por su fe en él, de lo que podía ser. Ahora llegamos al Mar Rojo con el pueblo de Israel. Y cuando estamos en el Mar Rojo hay un antes y un después. Y el mar es dividido. Y después en el desierto Dios les ordena que construyan un tabernáculo. Y había un mueble, el altar de los sacrificios, y estaba el lavacro. Ahora, ¿saben a dónde apuntaba el lavacro? Apuntaba al bautismo en agua. Apuntaba. Era una forma de identificar el bautismo. Los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, tenían que lavarse. Ahora, el bautismo no lava pecados, el bautismo no, pero estoy diciendo que es una señal, un simbolismo, ¿sí? Así es que usted puede entender que el pueblo llegaba y ofrecía sacrificios. Hasta ahí nos queda claro. Entregaba un cordero, ofrecían el cordero de la expiación, se derramaba sangre y el sacerdote tenía que poner las manos sobre el cordero, llenarse de sangre, llenarse de eso que estaba ahí sobre el sacrificio. Pero posteriormente, después de que se ponían esas manos ahí sobre ese sacrificio, sucedía algo. ¿Y qué sucedía? Pues de acuerdo a lo que Dios pedía, ¿sí? Se ponía ahí la oportunidad de Dios de ser transferido a ese animal el pecado. Pero el sacerdote era el único que podía entrar al lavacro. Después de haber realizado el sacrificio y después de haber participado entregando ese sacrificio de expiación, se lavaba, se limpiaba. ¿Sí? Ahora, ¿entiende usted el símil? ¿Entiende usted que el sacerdote, después de que hacía morir ese animalito, venía un lavacro, un lavado de manos? Para poder entrar al lugar santísimo tenía que lavarse. Hermanos, eso era una señal de que en lo físico estaba haciendo algo que apuntaba a lo que Dios iba a hacer con nosotros, con su sangre derramada en la cruz, lavarnos de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y el bautismo se identifica con ese lavamiento, se relaciona, se conecta, se evidencia. Testificamos con el bautismo de que fuimos lavados por la sangre de Cristo. Testificamos que tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Testificamos con el bautismo de que pasamos de muerte a vida. Testificamos con el bautismo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que el Espíritu Santo mora en el corazón de cada uno de los creyentes. ¿Quién entraba al lugar santísimo? El sacerdote. ¿Quién sustituye al sumo sacerdote? Jesucristo. Jesucristo tiene entrada al lugar santísimo en obediencia a Dios. Y nosotros tenemos entrada por medio de Jesucristo al lugar de la presencia de Dios. Y por eso es importante que nosotros entendamos que el bautismo es parte de nuestra identidad como cristianos.